136 votos a favor lograron arrebatarle la inmunidad al magistrado Douglas Charchal. El Congreso de la República terminó con toda aquella sombra de pacto con la Corte Suprema de Justicia, mientras CICIG y MP presentan una solicitud de antejuicio contra el magistrado Vladimir Aguilar. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag #SFCharchalazo. A continuación, la crónica de la votación legislativa. 136 diputados llegaron al Pleno y decidieron retirarle el derecho de antejuicio al magistrado Douglas Charchal por considerar que hay indicios suficientes de su presunta participación en el caso TCQ. Con la resolución de los congresistas, el magistrado podrá ser investigado por el Ministerio Público y aunque aún no se determina su culpabilidad o inocencia, algunos diputados consideran que Charchal debe renunciar al cargo. Si el juez determina ligarlo al proceso, ya sea dictándole orden de prisión o dictándole arresto domiciliar, debiese de separarse totalmente del cargo. Entre los diputados que votaron a favor de quitarle la inmunidad a Charchal están los que enfrentan un proceso de antejuicio. Al ser cuestionados sobre su postura, aseguraron que solo cumplieron con su deber. Nosotros estamos actuando en ley, que nos citaron a la sesión plenaria, estaba entre los puntos de agenda el tema del magistrado y simplemente cumplimos con lo que se dijo. El expediente de Charchal fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia para que remita al juez competente. A partir de este martes podrá ser investigado por el Ministerio Público y deberá comparecer ante la justicia para responder por sus actos. Al Congreso también está próximo a llegar el antejuicio a otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia y quien podría estar involucrado en el mismo caso. Se trata de Vladimir Aguilar, quien fungió como Procurador General de la Nación cuando se firmó el contrato de usufructo entre TCQ y la empresa portuaria Quetzal. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Escuchaba usted, veía las imágenes, el reporte de Dulce Rivera, en donde nos cuenta esta crónica legislativa. Los diputados decidieron, 136 de ellos, votar a favor de retirar la inmunidad al magistrado Douglas Charchal. Participe con la etiqueta de la noche SF, Charchalazo. Bueno, pasamos directamente a la presentación de nuestros analistas, Estuardo Zapeta, Daniel Girin. 136 votos a favor de quitarle la inmunidad, 0 en contra, algunas ausencias. ¿Se esperaban estos números, Daniel? Lo hablábamos justo ayer, sí habíamos dicho que sí. Y que esto tiene mucho que ver con la fuerza política que tienen Fiscalía y CICIG, que es arrolladora, de verdad. Es difícil encontrarse un caso semejante en la historia política guatemalteca, que una institución sea capaz de poner en jaque a todas las demás instituciones. Y se está viendo, en este caso tenemos otros dos poderes cubiertos. Está modificando los incentivos de los diputados para que voten en un sentido determinado y está poniendo en jaque a piezas clave del sistema de justicia. O sea, está clarísimo que MP y CICIG mandan hoy en Guatemala. El músculo de CICIG-MP ha sido capaz de destruir lo que se hablaba muchas veces, estos pactos de yo te elijo, quiero protección, lo que se hablaba de la elección de esta Corte Suprema de Justicia, cuestionada al inicio. Quizá a lo mejor destruir son palabras mayores a día de hoy. Lo que está haciendo es agitar esa clase de relaciones y está haciendo reajustes al sistema. O sea, lo normal y lo que estábamos acostumbrados a ver es que siempre esos poderes se protegían los unos a los otros y que todo se manejaba en cierta oscuridad. Y ahora vemos que el diputado no se atreve, simplemente es que esto es arrollador. O sea, fijaos que no hay un solo voto en contra y es los ausentes los que no votaron. Esta unanimidad solo la consigues cuando tienes un miedo detrás, básicamente. Estuardo, ¿un trámite charchalazo o una victoria de parte de MP CICIG? Yo creo que los dos. Primero, es un trámite que, como está la ley hoy, es una ley de intercambio, ¿verdad? Porque también van 8 diputados hacia la Suprema. La Suprema tendrá que tomar una decisión. Y el magistrado Charchal entró al Congreso. ¿Cómo también podría entrar el caso de Vladimir y el caso también de la magistrada Stalin? Ahí tenemos, este es un caso muy interesante porque puede ser no solamente el trámite y no solamente también
el inicio de algo, pero el inicio de algo que va a incluir más magistrados de la Suprema. Y yo creo que esto es muy importante, y creo que aquí ahora la estafeta pasa obviamente a MP, a todo el sistema de justicia, porque el magistrado Charchal no tiene ninguna defensa. El caso más reciente de un magistrado que vimos fue el magistrado de la Corte de Constitucionalidad Trujillo, pero ese es por un ente externo. Esa es la OFAC, básicamente la Office of Foreign Assets Commission del Treasury de Estados Unidos, que hace la investigación de FIFA, el FIFA Gate, y uno de los implicados es precisamente, a partir del fútbol guatemalteco, el magistrado de la CC Trujillo, que, oh sorpresa, entraron juntos con la magistrada que fue reelecta, la magistrada Gloria Porras, ¿verdad? Y entonces, aquí es una cosa interesante porque vamos a ver que los poderes empiezan a moverse entre ellos, pero la fuerza, por lo menos el liderazgo, en este momento lo tiene el MP. Y aquí un llamado de atención al MP, al Ministerio Público, no solamente a la licenciada Telma Aldana, sino a las diferentes fiscalías. Tenga cuidado porque les pueden meter gol. No vaya a ser que entre ayer y hoy les hayan metido gol. Y yo creo que los del MP saben exactamente de qué estoy hablando, pero posiblemente les puedan meter gol en ese. Entonces tienen que tener sus fuerzas internas, su contrainteligencia mucho más fuerte, porque todos los malos van a ver que la siguiente cooptación ya no va a ser el legislativo, el ejecutivo, el judicial, sino será el MP. Y cuidado. Llama la atención también la forma como votaron los diputados que, como decía Estuardo, tienen pendiente este proceso de antejuicio, pero en el organismo judicial con el juez pesquisidor. Escuchábamos las palabras del diputado Rudy Pereira. Él votó a favor de que se le quitara la inmunidad al magistrado Douglas Charchal, y la pregunta que queda en el aire es entonces qué va a pasar con estos 8 diputados que también están en un proceso de antejuicio. Recordemos por el caso de la gobernadora de Alta Verapaz. Vamos al primer corte, hacemos la invitación, le recordamos, puede enviar sus comentarios, opiniones con el numeral SF Charchalazo. Volvemos luego de la pausa. Por sanidad de la Corte Suprema de Justicia, él debería renunciar, porque en este momento la Corte Suprema de Justicia está en entredicho y hay suplentes. Entonces yo creo que sí sería lo mejor, debería ser lo mejor. Las declaraciones de la diputada Ninette Montenegro refiriéndose a la necesidad de la renuncia del magistrado Douglas Charchal para, afrontar este proceso y no desgastar a la Corte Suprema de Justicia, una corte que fue seleccionada en su momento bajo lo que algunos llamarían un pecado original, ¿no? Un pacto entre líder y PP que se finiquitó de manera rápida, y este es el resultado. Debería renunciar ya. Está finiquitado el PP, está finiquitado el líder y está finiquitado el pacto, está finiquitado todo. Se han quemado las naves. ¿Estás anunciando que la siguiente finiquitada será la Suprema o qué? Pues todos los resultados de la unión PP-líder. Claro, si era eso, si es resultado precisamente de ese conchabeo, es normal que no tengan base política, es normal que estén solos en el legislativo, porque la asociación que les protegió y que les llevó ahí en el legislativo se ha disuelto. Se ha disuelto. Entonces, ahora, ¿a quién apelan en el legislativo? Ahora, eso es muy aparte a renunciar al cargo. Es que en este momento, en realidad, el magistrado Charchal no tiene la obligación de renunciar. No lo tiene. Me refiero a la obligación legal, pero la diputada Ninette Montenegro está en lo correcto, que por el bien de la Suprema, no solo él, sino un parcito más ahí dentro de y tal vez unos 3 más dentro de la Suprema, mejor deberían estar redactando su carta de renuncia. Y esto se da por el bien de la misma Corte Suprema de Justicia, pero también porque es curioso que, aunque no tiene la obligación de renunciar legalmente, podría conocer los casos de los diputados. Es una cosa, si no es que se inhibe, claro. Si no es que él dice, que creo que más no es que se inhiba, sino que lo van a inhibir. El magistrado Charchal ha tomado la decisión de ausentarse unos 2 meses, decisión que tomó en su momento también Blanca Stalin cuando... Bueno, también Giordano dijo, me ausento 15 días. Aquella tormenta de su hijo, ¿no? Sí, y es algo que yo creo que en Guatemala, si vamos concretando esta cosa que se llama nueva política, sea lo que sea, uno de los componentes será
saber renunciar a tiempo. Es impresionante, en este país no renuncia nadie, todos se aferran al puesto, es como la actitud completamente aberrante que tuvo Otto Pérez Molina aguantando hasta el final. Giordano, exacto, son tantos ejemplos y aún así se aferran al puesto y no tienen ciertos gestos que en cualquier otro país son considerados de pues movimientos políticos normales, ¿no? Es decir, bueno, dada estas circunstancias solo me queda renunciar. No, aquí te quedas con el puesto hasta el final. Entonces la clase política tiene que aprender también a escuchar esos nuevos tiempos. Bueno, el MP, horas después de la decisión del Congreso de la República, solicita una orden de arraigo en contra del magistrado Douglas Charchal y no se termina allí. También solicitan antejuicio contra otro magistrado, Vladimir Aguilar. ¿Un proceso igual o más complicado, Estuardo? Yo creo que este va a ser un proceso un poco más complicado, pero que igual va de regreso al Congreso de la República. Otra vez la tómbola. Y empezamos otra vez con la tómbola, empezamos otra vez con la pesquisidora, empezamos otra vez, pero aquí va a tener que presentarse todas las pruebas, todos los indicios, porque este en realidad es un fenómeno indiciario, así se llama. Hay presunciones. Presunciones e indicios que son razonables o que van un poco más allá de lo razonable para poder decir hay suficientes indicios razonables para quitarle entonces la protección especial que tienen magistrados. Y ahí comenzar a investigar. Sí, y porque entonces, en ningún momento se está condenando al magistrado Charchal en esta etapa. Por eso es que no tiene la obligación legal de renunciar al puesto de magistrado. En realidad no la tiene, pero creo que sí tiene la obligación legal, no la tiene, pero la obligación moral, como estabas diciendo, Daniel, creo que los políticos tienen que aprender aquí que cuando hay una sombra de duda, lo primero que tienen que hacer es quitarse de donde están. Bueno, ¿y qué sombra de duda? Porque esto no es una duda que... Bueno, mira la acusación, mira las acusaciones. Un par de tweets con 2 o 3 retweets, esto es una acusación directa por parte de una institución que, insisto, hoy por hoy tiene mucho prestigio y mucha fuerza en Guatemala. Y que habla de una influencia sobre otro juzgado para pues facilitar las cosas al negocio de TCQ. Ahora, en el tema de Vladimir Aguilar se complica, es más compleja estos señalamientos. Ya habla de que en su momento no actuó como debería al conocer estos informes, estos señalamientos de irregularidades. Mira la defensa de él. La defensa de él era, yo no era PGN cuando se dio todo esto. Yo no firmé. Y yo muy no parecida a la defensa de Alan Marroquín. Sí, igual a la de Alan Marroquín. Miren, no van a encontrar mi firma, pero también yo no era PGN. Esa es la defensa de él. Transversal. Yo creo que es algo que hay que tener en cuenta cuando juzgas todos los casos de CICIG. Da la sensación que los acusados nunca niegan el caso en sí. Dense cuenta, Otto Pérez Molina, Rosana Valdetti, Aceros de Guatemala, estos ejemplos que ponemos, vas viendo uno tras otro y siempre es, no, esto pasó, pero no fui yo, fue este. Sí. Yo no tenía conocimiento. Pasó, ¿verdad? O sea, Aceros de Guatemala, que acaba de decir, pues algo un poquito parecido. Te habla mucho del posicionamiento del sistema frente a lo que está haciendo CICIG. No hay un cuestionamiento directo al caso, hay un cuestionamiento en que yo estoy concretamente involucrado en el caso, pero los demás, por supuesto, que están involucrados. Uno de los puntos centrales en los cambios constitucionales en el tema de justicia, específicamente que ahora se están discutiendo entre CICIG, el MP, CICIG, bueno, y la PDH y los que están ahí, es precisamente la eliminación del antejuicio. Claro, como una de las formas. Como una de las formas, no solamente agilizar, sino también quitar incentivos perversos cruzados. Que unos conocen a otros y otros, o sea, son los mismos que se vuelven juez y parte. Me protege y yo te Vos me proteges hoy y yo te protejo mañana. Pero no solo eso, sino también, ese es un filtro, curiosamente, quitando el antejuicio, pasa, en Colombia, por ejemplo, no hay antejuicio, ¿verdad? Pasa a ser un filtro muy interesante. Porque los mismos que saben que podrían ser muy vulnerables a recibir juicios, esos pensarían 10 veces antes de entrar a un cargo público o entrar a política, porque ya no habría esas protecciones especiales. Hay una fiscalización no constante de la opinión pública también y de organizaciones sociales. Ojalá. Bueno, vamos al segundo corte, a la segunda pausa de Sin Filtro. Regresamos con los mensajes de los seguidores en redes sociales, ya lo sabe, con la etiqueta SF Charchalazo. Volvemos luego de la pausa.